Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la sociología del derecho, haciendo un análisis como sistema orgánico y sistema conceptual. Buenos días, mi nombre es Abraham Quispe y soy estudiante de la carrera de Derecho de tercer semestre de la asignatura de Sociología Jurídica del presente año 2022. Para entender de mejor manera la importancia de la sociología, debemos definirlo. Entonces, dentro del contexto de una aproximación a su definición, diremos que sociología jurídica es aquella que hace un análisis de los factores sociales que conllevan a la creación del derecho y la incidencia de la misma en el ámbito social y jurídico. Es lo que nos dice Soriano. Entonces, vemos que la sociología jurídica es aquella que analiza los factores sociales que van a impulsar a la creación del derecho a lo largo de la historia del hombre y vemos que lo ha ido racionalizando de tal forma que ha evolucionado hasta llegar a nuestros días. Ahora bien, una vez entendido que el derecho es una construcción de la sociedad, podremos analizar su importancia, es lo que nos dice García. Si hacemos una retrospección hacia el pasado de la historia del ser humano, nos vamos a dar cuenta que siempre ha existido fusiones dinámicas de la sociedad de acuerdo a las circunstancias y costumbres de la época. Por ejemplo, en la antigüedad teníamos a las monarquías, en la Edad Media también teníamos la época de los reyes y el clasismo, y finalmente llegamos a la Edad Moderna, donde se impulsó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y vemos que esta misma Edad Media, eh, la Edad Moderna, fue donde se produjeron luchas sociales, donde hubo el punto de quiebre importante para que se equilibre la justicia. Un claro ejemplo de esto es la Revolución Francesa, quien impulsó esta doctrina de libertad, igualdad y fraternidad, misma que aún se halla inmersa en los conceptos de justicia de nuestra época en todo el mundo. Tal y como podemos observar, tenemos en este diagrama gráfico el orden de la escala evolutiva de la sociología del derecho a través del tiempo. Y tenemos en el primer escalafón, tenemos a la religión, que se basaba en una justicia divina. Después surgieron la racionalidad con la aparición de estos filósofos griegos como lo fueron Sócrates, Platón, entre otros. Después de aquello, con las conquistas y las guerras, se produjo la monarquía, un sistema monárquico donde se basaba en la ley que expedían los reyes a través de clases sociales. Después de esto vino la Revolución Francesa, donde se produjo la doctrina de la libertad, la justicia y la fraternidad, la cual se ha subyugado hasta nuestros días. Con el tiempo hubieron otro tipo de luchas y conquistas sociales, donde ya se produjo la división del poder y también se creó los derechos humanos como consecuencia de lo desastroso que fue la Segunda Guerra Mundial, estableciendo de esta forma convenios internacionales y el derecho internacional humanitario. Para profundizar un poco más y sacar una conclusión, tendremos que analizar el derecho como sistema orgánico conceptual. Y bien, para esto tenemos dos conceptos. El de Karl Popper, que nos dice que el derecho no se puede establecer, nos dice que el derecho no nos dice que en el derecho no se pueden establecer los resultados como ley universal. Y Max Weber nos dice que no existe método científico para predecir el comportamiento de las sociedades, porque el componente cultural hace que, aunque distintas sociedades tengan una misma idea,
se ejecuten de manera variada o distinta. Entonces lo que Popper quiere decir es que no podemos generalizar los resultados como una ley universal para predecir o describir a una sociedad. Y por otra parte, Max Weber nos dice que las culturas son determinantes a la hora de la aplicación de una determinada ley. ¿Qué quiere decir todo esto o en conjunto los conceptos tanto de Popper como Max Weber? Quiere decir que, puesto que la aplicación de determinada ley puede funcionar en una cultura, en otra puede ser desastrosa. Entonces la sociología entra en el campo del derecho para hacer las normas de acuerdo al comportamiento social de cada entorno y cada época. Bien, aquí podemos observar de forma esquemática cómo funciona la dinámica social del sistema orgánico conceptual. Tenemos que para determinar cierto juicio o sentencia tenemos a la norma, pero también tenemos del otro lado a la realidad social. Entonces, vemos que la sociología nos sirve para hacer este análisis y plantear argumentos que este contenido de las normas no las tiene. Y para ello vamos a recurrir a las sentencias de la Corte para hacer la interpretación adecuada en cada caso de la ley. Entonces, para dictaminar una sentencia de forma más justa, el derecho deberá analizar la ley de acuerdo a un contexto social y no solamente interpretarla de forma gramatical para su aplicación, puesto que de hacerlo de esta forma sería aplicar un juicio injusto. Entonces, al aplicar la norma de acuerdo a la realidad social que estaremos haciendo, estaremos administrando sentencias lo más acercadas a la justicia. Bien, nuestro autor Soriano del libro nos describe ciertas características del derecho y estas las relaciona más aún con la sociología. Y su primera característica es que el derecho es de extraordinaria amplitud, es decir, que el derecho está inmerso en casi todo lo que existe a nuestro alrededor y estamos íntimamente relacionados día a día con ello. Podemos poner un ejemplo, en este caso, la ropa que estamos usando. Ahí incluyen varios derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad intelectual, ciertas ropas de marca, y también el derecho a la propiedad, a la adquisición de la misma. Entonces vemos que en cualquier cosa, haciendo un análisis de nuestro entorno, está inmerso el derecho. Como segunda característica tenemos que el derecho es muy antiguo o su antigüedad, es decir, que tiene un carácter de relevancia que viene desde la antigüedad, que parte desde la religión y tiene una obligación o evolución histórica. Las obligaciones de hacer y de no hacer parten desde la antigüedad y se siguen manteniendo hasta nuestros días. Como tercera característica del derecho, tenemos su importancia frente a la ciencia y la sociedad, puesto que provee el mecanismo para establecer un posible escenario sin saber cuál será el resultado. Esto hablando de la parte o el método científico que se usa para hacer un estudio de determinada expedición de una ley. Por ejemplo, una determinada lucha social conlleva a que se den o se cambien o se impongan leyes o se legislen, pero esta misma determinada lucha social no va a traer el mismo resultado aplicando en otra sociedad distinta. ¿Sí? Haciendo referencia a esto, por ejemplo, las manifestaciones, por ejemplo, las manifestaciones que ocurren en Ecuador del sector indígena
aplicados en otro contexto social, por ejemplo en el europeo, no va a tener las mismas conquistas o características que ocurren en una sociedad con respecto a otra. Va a ocurrir de forma distinta, aunque sean aplicados en, en un mismo contexto. Así como, tal y como lo dijeron los sociólogos antiguos Max Weber y Popper. Otra de las características, tenemos que su validez más allá de todo aporte teórico, puesto que a las leyes se las interpreta. Otra de sus características es su utilidad como forma racional de entender el mundo. Vemos que su utilidad conlleva a una concepción histórica, es decir, va más allá de una simple norma, de un simple escrito, porque se analiza su concepción histórica, geográfica y cultural que hay detrás de cada norma descrita en nuestra Constitución para su posterior interpretación. Otra de las características es su estructura colosal frente a otras ramas del conocimiento humano. Y es fácil notar esto, puesto que la materia del derecho abarca una estructura gigantesca, porque es demasiado extensa. Y por eso se la ha especializado y se la ha dividido en, en varias áreas específicas del derecho. Así tenemos derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, entre otras. Bien, aquí tenemos también el derecho como sistema orgánico conceptual y normativo. Vemos que se lo ha dividido en sistema orgánico y sistema orgánico conceptual para expedir las normas. Entonces, dentro del sistema orgánico hace referencia a la expedición legislativa de las normas. Y el sistema orgánico conceptual, por su parte, hace referencia a la doctrina y la jurisprudencia. Ahora la sociología interviene en esta doctrina y jurisprudencia, por ejemplo, haciendo el análisis del delito de un robo. En una sociedad van a exigir lo que se cree justo. Por ejemplo, digamos en nuestra sociedad se puede exigir cárcel, en otra sociedad se puede exigir la reposición de lo robado y en otros casos inclusive pueden haber penas más estrictas como la amputación del miembro con el que robó. Por ejemplo, en este caso sería la amputación de la mano. Independientemente de todo, del, independientemente del marco conceptual que se maneje o el sistema orgánico que se maneje en cada sociedad, vemos que todos van hacia una misma palabra o concepto. Es decir, todos quieren administrar de alguna manera justicia. Ahora bien, cabe mencionar aquí que existen dos sistemas normativos. No sería dos sistemas normativos, sino más bien serían dos maneras de interpretar la justicia. En este caso tenemos al sistema continental europeo, que se basa en la interpretación de la norma, y el sistema anglosajón, quien basa la interpretación de la justicia en la jurisprudencia. Y para nuestro caso, en el caso de nosotros los ecuatorianos, nos basamos en el sistema continental europeo y por eso nosotros interpretamos las normas. Bien, aquí tenemos un esquema del desarrollo del sistema conceptual. Entonces vemos que primero ocurre un pensamiento de reflexión acerca de una norma, se la crea, luego se la aplica y su aplicación con el tiempo regula la conciencia del individuo en la sociedad. Luego hay un avance en la sociedad, surge la evolución de la norma y según esto se ve si se va a hacer un cambio o si se va a seguir aplicando la misma norma o se extingue la norma. A través de un pensamiento y una reflexión, otra vez creamos otra norma y así seguimos en un círculo esquemático de este sistema conceptual para la creación y expedición de normas.
En conclusión, vemos que es importante la existencia y el desarrollo de esta ciencia jurídica. La sociología jurídica ha marcado avances trascendentales a lo largo de la historia, ha evolucionado a la justicia para emitir sentencias más adecuadas y regular la conducta del ser humano para que de esta forma la sociedad pueda convivir en paz y armonía. Entonces, vemos que es demasiado importante la sociología dentro de el marco de creación de normas y el desarrollo de una sociedad más justa para que ésta conviva en paz y armonía. Es todo en lo que tengo que explicar acerca de este tema. Espero que haya quedado muy entendido. Que tengan un buen día. Gracias.